Yo les expondré el tema de anatomía genital femenino. Empecemos. Los genitales femeninos se dividen en externos e internos. Los externos se conforman de la vagina y vulva, mientras que los internos se conforman por el útero, las trompas y ovarios. En este esquema podemos ver cómo se derivan los genitales. Los internos se derivan las gónadas, de ahí provienen los ovarios y de las vías genitales son los que conocemos como las trompas de falopio, útero y vagina, mientras que en el externo se deriva la vulva. Los ovarios son las glándulas sexuales femeninas. Las mujeres tienen dos ovarios, los cuales son del tamaño de una almendra, son estructuras pequeñas y de forma ovalada. Estos sirven para secretar las hormonas femeninas. Estos nos dan estrógenos y progesterona que ayudan al desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. También sirven para liberar el óvulo cada mes durante la vida reproductiva. Si el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, se fija el endometrio y se forma un embrión. Si esto no ocurre, el endometrio se desprende formando parte del ciclo menstrual. Los ovarios tienen una forma de ovoide aplastado, en tamaño tienen de 2 a 3 centímetros de largo y cuentan con un peso de 6 a 7 gramos. Esto sería en el caso de una mujer adulta. Su espesor es de 0.5 milímetros a 1 centímetro. Estos tienen dos caras, la cual es medial y lateral. Cuentan con un borde libre posterior y un borde mesovárico anterior e iliar. También tienen dos extremos, el cual es tubaríco y uterino. Los ovarios están formados por tres tipos principales de células. Como primer lugar tenemos las células epiteliales, las cuales son las que cubren el ovario. En segundo lugar tenemos las células germinales, que estas se encuentran en el interior del ovario. Estas células forman los óvulos que son liberados hacia las trompas de falopio cada mes durante los años reproductivos. Y en último lugar tenemos las células estromales, las cuales forman el tejido de soporte o estructura que sostiene el ovario, y estas producen principalmente las hormonas femeninas, las cuales son estrógeno y progesterona. Como dato, tenemos que un ovario contiene aproximadamente 300.000 ositos. Esto es en la pubertad y solo 400 logran madurar en edad fértil. Los ositos son la célula sexual femenina en la fase previa a la formación del óvulo. El ovario está sostenido por dos ligamentos muy laxos y muy móviles, que son los siguientes. En el lado derecho podemos encontrar el ligamento suspensorio del ovario y en el lado izquierdo el ligamento propio del ovario. En el desarrollo inicial del sistema reproductor cuentan con las gónadas indiferentes y las vías genitales que ya tienen relación de acuerdo al sexo. Las trompas uterinas. Estas se forman a partir de los ductos paramesofrénicos de Müller. Se extienden desde los conos uterinos y se abren en la cavidad peritoneal cerca de los ovarios. Estas están situadas en el mesoalpinix. Típicamente se extienden en sentido posterolateral hasta las paredes laterales de la pelvis, donde ascienden y se arquean sobre los ovarios. Aunque la posición de trompas de ovarios es variable durante la vida y los lados derecho e izquierdo son asimétricos a menudo, pues cada trompa uterina se divide en 4 posiciones. A estas se les puede conocer como trompas uterinas o bien como trompas de falopio. Eh, Como podemos ver aquí, estos son ductos que se han extendidos entre el ovario de cada lado y el útero, entre las dos hojas del borde superior del ligamento ancho, como pueden ver aquí. Y en tamaño miden 10 centímetros de largo por 1 o 3 milímetros de diámetro y esta viene siendo pues la luz interior. Como podemos ver en esta imagen, tiene una forma de cono o con un orificio abdominal de 3 milímetros, el cual puede ser rodeado de proyecciones o fimbrinas, de las cuales la fimbrina ovárica pues es la más larga. Aquí como podemos ver en el punto número 2 es la ampular o la ampolla. Esta es amplia y se extiende por los lados externos en el sitio donde se produce la fecundación, o sea aquí en este tamaño, en esta parte, perdón, es donde se produce la fecundación. El istmo es justo aquí y es un conducto interno y este muestra un estrechamiento de la luz. En el punto 4 es donde se conoce lo intramural o intersticial.
Este pasa por la pared uterina de 1 centímetro de largo y termina cerca del fondo con un orificio de 1 milímetro. Aquí podemos ver toda la estructura que, pues todo esto es la trompa de falopio. Aquí empezamos con infundíbula, el cual pues les decía que era el extremo distal. Y luego tenemos la ampolla, que pues es la porción más ancha, más grande, y sabemos que aquí se lleva a cabo la fecundación. Luego tenemos el istmo, que es pues la pared gruesa y como sabemos pues está en el cuerno uterino. Y la porción intramural, que es el segmento más corto que atraviesa la pared del útero y pues esta se abre a través del orificio uterino. Aquí en esta imagen podemos ver pues los órganos genitales femeninos, cómo se verían ya en la anatomía humana. Estas son las trompas de falopio. Aquí podemos ver la izquierda, la derecha, los dos ovarios y cómo están totalmente unidos todas las estructuras y aquí abajo pues quedaría el útero. Como conformación externa tenemos la porción intersticial, que es pues el espesor del cuerpo uterino, el cuerpo, el cual es el que se divide en dos partes, el istmo y la ampolla. Tenemos también el pabellón, que es la superficie externa y superficie interna, y el pabellón, que es pues también superficie abdominal y facilidad abdominal, y obviamente pues la base, que son las franjas del pabellón. El útero es un órgano muscular hueco con forma de triángulo invertido que se encuentra en la cavidad pélvica justo delante del recto y detrás de la vagina urinaria. Este mide aproximadamente 8 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho, que es el tamaño aproximado de una pera mediana. Se mantiene en su posición gracias a dos diafragmas, el cual es el diafragma pélvico y el diafragma urogenital, y contiene como ligamento solo el ligamento ancho del útero. Su ubicación es en la cavidad pelviana, la cual se encuentra entre la vejiga y el recto. Su posición es en anteversos flexión y su forma vendría siendo piriforme, la cual tiene como ejemplo una pera aplanada. El peso en nulíparas es de 4 a 50 gramos y en multíparas es menor a 70 gramos. Como tamaño, pues este varía según la edad, pero en la edad adulto tiene un tamaño de 7.5 de largo y 4.5 centímetros de ancho. En un eje anteroposterior tendría 2.5 centímetros. El útero se puede distinguir en tres regiones, las cuales el cuerpo, el cuello o cervix y el istmo, que vendría siendo en medio de esas dos estructuras. El cuerpo del útero es la parte más extensa del útero y este está seguida por las trompas de falopio que permiten su comunicación con los ovarios. En el lugar de unión de las trompas de falopio se encuentra también el istmo uterino, que ciertos autores también denominan como fondo uterino. También por último, en su parte inferior, el útero se comunica con la vagina por medio de un estrechamiento llamado cuello o cervix, que es aquí. El útero se divide en tres capas. La capa más cercana es el endometrio. Esta es la capa mucosa interna que se adhiere firmemente al miometrio y recubre el cuerpo uterino. En los cambios morfológicos durante el ciclo ovárico se le conoce como epitelio cilíndrico simple. El miometrio, el cual es el músculo liso grueso, el que está formado por tres capas concéntricas. La primera es la capa externa, que son las fibras longitudinales, herradura alrededor del fondo uterino, fibras transversales hasta circulares. La capa media, que es plexiforme, donde las fibras se incrustan en todos los sentidos. Y la capa interna, que son las longitudinales, oblicua y circulares. Como última capa tenemos el perimetrio, la cual es formada por peritoneo y esta se adhiere al útero en el fondo del saco recto uterino, en la cara vesical y en la cara intestinal del cuerpo del útero. Llegadas a los bordes se dividen en un ajo anterior y posterior y se prolongan. Y tiene como ligamento el ancho del útero. Esta se ubica en la cavidad pélvica por abajo del útero y delante del recto y atrás de la vejiga y uretra. Entonces,
Como dirección, se orienta anteroinferiormente formando un ángulo de 60 grados con el plano horizontal y en un ángulo de 90 grados con respecto al eje uterino. Su pared anterior mide 7.5 centímetros de largo, mientras que la pared posterior mide 9 centímetros de largo. Ambas están en contacto uno con la otra. En su inervación, esta recibe fibras nerviosas del plexo uterovaginal y de los nervios pudendos internos, el cual se encuentran estas estructuras. Como longitud, tiene de 7 a 9 centímetros. La vagina tiene como función el conducto extractor para el líquido menstrual y otro tipo de secreciones. También esta forma la porción inferior del canal pélvico, como del parto, y pues es el órgano de la cópula femenina. En el caso de la reproducción sexual, pues es el que recibe al pene y el eyaculado durante el coito. Aquí podemos ver todas las arterias, ligamentos y estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos el útero, la vagina, las trompas de falopio. Se puede ver como ya más anatómicamente cómo se vería si diseccionáramos. Aquí se pueden ya ver todas las arterias, ligamentos. Entonces, les dejo esta imagen para que la puedan observar bien. También igual se puede ver las capas. Aquí tenemos la del peritoneo. El término vulva se refiere a los genitales externos de la mujer. Aquí en la imagen podemos ver la formación, el cual aquí tenemos el clítoris, labio menor, labio mayor, el uretra, la vagina y el ano. Este constituye las formaciones labiales, el espacio interaxial o la hendidura vulvar y es un órgano eréctil. En las formaciones labiales tenemos el monte de Venus, los labios mayores y los labios menores. El monte de Venus es la eminencia redonda más o menos prominente según las distintas mujeres que se ve en la parte anterior de la vulva. Los labios mayores se constituyen de caras, bordes y extremidades. En sus caras tienen la cara externa, la cual corresponde a la cara interna del muslo, la cara interna, que es plana y ligeramente cóncava. Esta se halla en relación cuando la vulva está cerrada y comparte con el labio mayor del lado. En bordes tiene el borde inferior y borde superior. En el borde inferior, el adosarse en la línea media con el borde homónimo del lado opuesto, limita la hendidura vulvar y en el borde superior pues corresponde a las ramas isquiopúbicas. En sus extremidades, los dos extremos de los labios mayores se distinguen en anterior y posterior, superior e inferior cuando la mujer descansa en cúbito dorsal. Los labios mayores tienen como estructura que se compone de 5 capas distintas y superpuestas de la periferia al centro. En la primera tenemos el revestimiento cutáneo, segundo los dartos labiales, el tercero tenemos una capa de tejido celular, en el cuarto sería el saco elástico del labio mayor y en el quinto la masa celulodiposa. En los labios menores de igualmente tenemos que lo conformen las caras, los bordes y las extremidades. En las caras tenemos cara externa e interna. La cara externa es plana ligeramente convexa en relación con la cara interna del labio mayor. En la interna es plana en relación con la hendidura vulvar. En los bordes tenemos inferior y superior. El inferior es delgado convexo, irregularmente dentado y flota en libertas en la hendidura vulvar. En la borde superior está llamado también como la base de los labios menores. Este se encuentra adosado en el bulbo de la vagina. En sus extremidades tenemos el extremo anterior, el cual es un capuchón del clítoris o prepucio, es el frenillo del clítoris. Y en el extremo posterior tenemos delgado y afilado, este se pierde insensiblemente en la cara interna del labio mayor correspondiente. El espacio interlabial se constituye lateralmente por la cara interna de grandes y pequeños labios. Delante tiene el clítoris y detrás la comisura posterior de la vulva. El fondo ofrece de delante a atrás. Como primero tenemos el vestíbulo, como segunda estructura el meato urinario y en tercero pues el himen, es el orificio inferior de la vagina. El vestíbulo es la parte lisa, tiene un color rosado, es rectilínea de delante a atrás y cóncava en sentido transversal. Esto está formado por mucosa dermopapilar y por encima se encuentra el bulbo y el clítoris. En la línea media es la fajilla longitudinal posi. Esta
es una brida masculina que se extiende por arriba hasta los cuerpos cavernosos del clítoris. Por abajo se bifurca a manera de Y invertida. Aquí se puede ver y debe considerarse como la parte anterior del cuerpo esponjoso en la uretra. El meato urinal se encuentra aquí. Este es un orificio redondo de 3 a 5 milímetros y ocupa la línea media situada detrás del vestíbulo. Por debajo de él y a unos 2 o 3 milímetros se encuentra el tubérculo vaginal. Este es el punto de referencia pues, para un cirujano. La vulva es el orificio inferior de la vagina. Este difiere mucho en su aspecto exterior según se examine en una virgen o en una mujer desflorada. En una mujer desflorada, sobre todo después de un primer parto que se vuelve ovalado, en su contorno se continúa directamente la mucosa vaginal con la mucosa del vestíbulo y el revestimiento cutáneo de los labios. En las vírgenes, de la línea de unión vulvovaginal parte una especie de membrana que se extiende hacia el centro del orificio, estrechando su luz, el cual se le conoce como himen. El himen se encuentra aquí. Este es el tabique incompleto que se inserta en el límite de los conductos vaginal y valvar. Este es horizontal si la mujer está de pie y vertical cuando descansa en su cúbito supino. Las mamas o pechos son glándulas hemisféricas que se encuentran sobre los músculos pectorales, principalmente sobre el pectoral mayor, en un área que se encuentra entre la tercera y la sexta costilla a cada lado del pecho. El tejido de las mamas está unido a las capas más superficiales de la piel por trazos de fibras llamados ligamentos de Cooper. Este se encuentra tanto en los hombres como en la mujer, aunque en los primeros su forma está poco desarrollada, pues el pecho aparece en el feto humano aproximadamente en la sexta semana. El anillo pigmentado alrededor del pezón se conoce como areola. Su diámetro varía desde 1, 5 o más centímetros, y su color puede ser de rosa hasta marrón al principio del embarazo. No suele volver a tener su color original. La areola presenta unos pequeños brotes o glándulas areolares. Estas glándulas son productoras de aceites, también son llamadas o conocidas como glándulas de Montgomery. Estas glándulas pueden crecer ocasionalmente como granos sobre la piel y dilatarse durante el embarazo. El tejido conectivo es el tejido fibroso, el cual conecta los lóbulos de la mama. Cada mama está formado por 15 a 22 divisiones o lóbulos que se distribuyen radialmente. Cada lóbulo se encuentra en un compartimiento individual compuesto de tejido conectivo. Los compartimientos ayudan a mantener el tejido del pecho y a prevenir cualquier infección que pueda pasar de lóbulo a otro. Este puede infectarse si entra una bacteria por la apertura del pezón. Los lóbulos están formados a la vez por lobulillos. La leche se crea en los óvulos y se transporta gracias a los conductos lactoforos hasta juntarse en los senos galactoforos. Esto sucede justo detrás de la areola. El tejido adiposo es la parte externa de la mama. Este está compuesto por tejido adiposo y es uno de los muchos tipos de tejido conectivo que se encuentra en el cuerpo humano. Este rodea las glándulas y llena el espacio entre los lóbulos de las mamas. El tejido adiposo es un tejido activo en el cual el metabolismo que funciona como una reserva de aporte de energía al almacenar la grasa y liberarla como respuesta a una variedad de estímulos hormonales y nerviosos. Este también funciona como un aislante para mantener la temperatura del cuerpo y como un relleno protector de los dedos. El tejido adiposo también ayuda a suavizar el contorno del cuerpo. Por último tenemos el tejido glandular, el cual es la parte interna de la mama que está compuesta del tejido glandular. Este presenta un color rojo pálido y es una textura firme y de forma circular. Este tejido produce la leche que se presenta en cantidad suficiente a un pecho normal. Durante el embarazo, el tejido glandular se prepara para poder amamantar al bebé. Este forma una capa entre la pared pectoral y la piel que es particularmente gruesa en la parte superior externa de las mamas y es el área donde se produce la mayoría de los casos de cáncer. El tejido glandular forma un anillo de lóbulos compuestos de numerosos lóbulos o acinos pequeños. Un racimo de acinos rodea los pequeños conductos galactóforos. Los pezones contienen la salida de los conductos de leche, que también se les conoce como conductos galactóforos, y cada pezón se encuentra en el centro de la glándula mamaria. Generalmente tiene una forma cónica y un color rosa pálido que se intensifica durante el embarazo. Los pezones varían de tamaño y de forma y pueden ser planos, salientes o invertidos.
El ciclo sexual femenino, también conocido como ciclo menstrual, es el proceso mediante el cual se desarrollan los gametos femeninos, óvulos o ovocitos, en el cual se producen una serie de cambios dirigidos al establecimiento de un posible embarazo. El primer día de sangrado se considera el comienzo de cada ciclo menstrual, el cual es el día 1. El ciclo finaliza justo antes de la siguiente menstruación. Los ciclos menstruales normales varían entre 25 y 36 días. Solo del 10 al 15% de las mujeres tienen exactamente ciclos de 28 días, mientras que como mínimo el 20% de las mujeres los ciclos son irregulares, es decir, más largos o más cortos que el intervalo normal. El control del ciclo está a cargo de las hormonas producidas por la glándula hipófisis, la cual está ubicada abajo del cerebro. Estas son las hormonas luteinizante y folículo estimulante. Estas son producidas por la hipófisis y promueven la ovulación y estimulación a los ovarios para producir estrógenos y progesterona. Los estrógenos y la progesterona estimulan el útero y las mamas para prepararse para una posible fecundación. Las fases del ciclo sexual se dividen en dos, en ciclo ovárico y ciclo endometrial. En el ciclo ovárico tenemos a la fase folicular, la cual es la que se produce antes de la liberación del óvulo, y la fase lútea, la cual es después de la liberación del óvulo. También tenemos el ciclo endometrial, la cual consta de tres fases, la cual es menstrual, prolífera y secretora. El fenómeno más destacado del ciclo ovárico es la ovulación, que ocurre promediamente el día 14. El ciclo comprende además la fase preovulatoria o folicular y las fases glándulas o lútea. La primera fase del ciclo ovárico es la fase preovulatoria o folicular. Esta se da del día 1 al 13. En los primeros días del ciclo, debido a la acción de la hormona folículo-estimulante, secretada por la hipófisis, varios folículos primordiales, los cuales se les conoce como inmaduros, comienzan a madurar y a crecer. En uno de los ovarios, en cada ciclo pueden comenzar a madurar hasta 20 folículos. Unos días después, solo uno continúa madurando y creciendo, en tanto que los demás sufren atresia, o sea que mueren. Las células de los folículos secretan estrógenos. Al aproximarse a la mitad del ciclo, la hormona luteinizante provoca que el folículo crezca hasta alcanzar un diámetro de 1,5 a 2 centímetros. El folículo maduro se conoce como folículo de Graf. La segunda fase del ciclo ovárico, la cual se conoce como fase de ovulación, se da a partir del día 14. Esta es en el que el folículo maduro se rompe y el ovocito es liberado. El ovocito es captado por la trompa de falopio y es en ella donde puede ocurrir la fecundación. Recordemos que el ovocito vive unas 12 horas, por lo que deberá ser fecundado en ese lapso, de lo contrario muere. Esta comienza con un aumento en la concentración de las hormonas luteinizante y folículo estimulante. La hormona luteinizante estimula el proceso de liberación del óvulo, que suele ocurrir entre 16 y 32 horas después de que comience su elevación. El nivel de estrógenos llega a su punto máximo y el nivel de progesterona comienza a elevarse. La tercera fase, conocida como fase postovulatoria o lútea, esta se da después del día 15 hasta el día 28. Durante la fase lútea descienden las concentraciones de las hormonas luteinizante y folículo estimulante. El folículo roto se cierra después de liberar el óvulo y formar el cuerpo lúteo, que produce la progesterona. Durante la mayor parte de esta fase la concentración de estrógenos es alta. La progesterona y los estrógenos provocan un mayor engrosamiento del endometrio que se prepara para una posible fertilización. Si ocurre embarazo, el cuerpo lúteo se mantendrá secretando progesterona. De no ser así, irá reduciendo su tamaño en un proceso llamado regresión hasta que desaparecerá. En su lugar queda una cicatriz conocida como cuerpo blanco. En esta imagen se puede ver el proceso de la ovulación, en el cual empieza con el folículo, después se convierte en ovocito primario, el cual es diploide. Después es un folículo maduro y así se vuelve un ovocito secundario haploide. Después la célula, que es el ovocito, va madurando para que luego sea expulsada. En la fase de menstruación, la cual se da del día 1 al 5, esta marca el comienzo del ciclo. El endometrio se descama debido al descenso del nivel de las hormonas. Al no haberse producido el embarazo en el ciclo anterior, a través de la vagina se expulsan restos del endometrio, los cuales pueden ser sangre, mucus y glóbulos blancos. Esta fase se le conoce como ciclo endometrial. En la fase proliferativa, la cual se da del día 6 al 14,
En esta los estrógenos secretados por el folículo ovárico provocan la recomposición del endometrio, el cual irá engrosándose progresivamente con el recorrer de los días. Por último tenemos la fase secretora, la cual se da del día 15 al 28. La progesterona, secretada por el cuerpo lúteo, hará que el endometrio madure y alcance su máximo grosor, de 5 a 6 milímetros. Hacia el día 21 del ciclo, los vasos sanguíneos se han ramificado y las glándulas mucosas aumentan su secreción. En estas condiciones puede alojar al embrión si se ha producido la fecundación. Si no hubo fecundación, hacia el final de esta fase, la regresión del cuerpo lúteo provocará un descenso en la secreción de progesterona. Lo que hará el endometrio es que disminuya su grosor y sus células vayan muriendo. La menstruación marcará el comienzo de un nuevo ciclo. Los estrógenos son hormonas sexuales esteroideas, principalmente femeninas, que se producen en los ovarios y en las glándulas suprarrenales. Estas son las responsables del desarrollo de las características sexuales secundarias y femeninas, como el crecimiento de las mamas y la aparición de la menstruación. La progesterona es una hormona producida por los ovarios de una mujer. Esta juega un papel muy importante en el embarazo, ya que ayuda a que el útero esté listo para mantener un óvulo fertilizado. La progesterona también prepara los senos para que produzcan la leche. La testosterona es una hormona femenina importante pero enigmática. Esta actúa directamente como un andrógeno, además de ser un precursor obligado de la biosíntesis del estradiol. La testosterona ejerce efectos fisiológicos en los tejidos reproductivos y no reproductivos femeninos. Las concentraciones de la hormona se asocian positivamente con la función sexual, y muchos estudios aleatorizados y controlados con placebo han mostrado que puede ser un tratamiento eficaz para la disfunción sexual femenina. La hormona del folículo estimulante estimula la maduración del folículo, mientras que la hormona luteinizante indica la ovulación. En esta figura se muestra cómo las hormonas evolucionan a lo largo del ciclo, de unos 28 días de duración, los niveles de estas hormonas en sangre, la maduración del óvulo y el crecimiento del endometrio. Hay que recordar que el endometrio es la mucosa altamente vascularizada que recubre el interior del útero. La endometriosis es una enfermedad muy frecuente en las mujeres entre 30 y 45 años. Como lo sugiere su nombre, esta dolencia afecta al endometrio y al tejido que recubre al útero, y hace que éste se extienda a otros órganos de la cavidad pélvica, como los ovarios o el intestino. El problema surge cuando el endometrio se ha expandido fuera del útero y reacciona ante las hormonas del ciclo menstrual y comienza a sangrar. El principal síntoma de los endometrios es un agudo dolor abdominal. Los quistes ováricos consisten en la concentración de fluidos en pequeñas bolsas en los ovarios. En general, estas bolsitas no suelen ser cancerígenas, pero en algunos casos pueden llegar a serlo. Hay diversos tipos de quistes y pueden llegar a crecer hasta los 6 centímetros. Los principales síntomas son malestar abdominal y dolor durante el coito y cambios en el ciclo menstrual. El cáncer de ovarios es un crecimiento de las células que se forman en los ovarios. Las células se multiplican rápidamente y pueden invadir y destruir tejidos sanos del cuerpo. Cuando aparece el cáncer de ovario, podría no causar ningún síntoma notorio. Cuando se presentan síntomas de cáncer de ovario, estos suelen atribuir a otras afecciones más comunes. Algunos síntomas pueden ser el hinchazón o inflamación abdominal, la sensación de saciedad rápida al comer, la pérdida de peso, la molestia en la zona pélvica, fatiga, dolor de espalda, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento o necesidad frecuente de orinar. El útero está casi directamente arriba de la vagina. De hecho, el cérvix, la región del cuello del útero, se extiende en la parte superior de la vagina. Estos ligamentos sostienen el útero en la posición apropiada para que no cause prolapso ni hernia en la vagina. El prolapso severo puede resultar en protuberancia del cérvix uterino de la abertura vaginal. La reparación quirúrgica es típicamente requerida para restaurar el útero a su posición anatómica correcta. Un embarazo ectópico es aquel que se produce fuera del útero, normalmente en las trompas de falopio o en la cavidad abdominal. El 95% de los embarazos ectópicos son en las trompas de falopio, pero puede también producirse en el cérvix, el abdomen o los ovarios. Un embarazo en la trompa de falopio puede poner en riesgo la vida de la madre, ya que si no se extirpa el embrión puede llegar a causar una obstrucción y puede derivar a la muerte. Los síntomas que pueden hacer sospecha de que se padece un embarazo ectópico son el sangrado vaginal leve, el dolor abdominal en uno de los lados, derecha o izquierda, o la ausencia de la regla
la cual se conoce como amenorrea.